Buenos días, Dios les siga bendiciendo a cada uno de ustedes. Es un gran privilegio el poder estar aquí compartiendo la palabra de Dios, porque aprendo y todos aprendemos, ¿verdad? Vamos a darle gracias primeramente a nuestro Señor Jesucristo por este tiempo, para que sea nuestro Dios el que nos enseñe y podamos nosotros entender qué es la palabra que nos quiere enseñar el día de hoy. Amoroso Padre Celestial que estás en los cielos, digno eres de recibir la honra, la gloria y la suprema alabanza. Ante tu presencia estamos, Padre, una vez más, dándote las gracias primeramente por este hermoso día, por la oportunidad que nos das de estar aquí, porque lo estamos haciendo, Padre, con ese corazón necesitado de buscarte, Padre, necesitado de ti, Señor Jesús, buscando esas aguas frescas, Padre, que solo tu palabra nos puede dar, Padre, esa frescura, Señor Jesús, esas fuerzas que nuestro cuerpo y nuestro espíritu necesita, ese alimento, Padre, que eres tú también, Señor Jesús, ese alimento espiritual con el que nosotros vamos a crecer y a desarrollarnos. Te damos gracias, Padre, porque hasta el día de hoy tú eres nuestro buen pastor, Padre. Gracias porque nos cuidas, nos has protegido, nos has librado de problemas, de batallas. Gracias te doy, Padre, porque fiel eres a tu palabra, de que dice que siempre estarás con nosotros hasta el fin del mundo, y eres fiel, Padre, a esa palabra, y en cada instante, en cada momento, lo has cumplido. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, recordarán, la semana pasada vimos acerca de lo importante que era mi identidad, ¿se acuerdan? Vimos varios pasos que era importante, por qué saber de la identidad, y uno de todo lo que vimos fue de que es un valor gobernante que da respuestas a preguntas que nos hemos planteado en algunas ocasiones durante nuestro tiempo de vida. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi objetivo, verdad, de estar en este lugar? También vimos que Jesús tenía bien definida su identidad y todas las cosas que él iba sabiendo de su identidad eran las cosas que él iba haciendo, ¿verdad? Vimos que por eso la gente se le acercaba, porque Jesús sabía quién era y sabía qué podía dar a los demás, y los demás sabían que él era Jesús y sabían qué podían recibir de él. Vimos que Jesús encontró en la palabra, y vimos lo importante que era que nosotros también nos debemos de encontrar en las Escrituras. Y en la mañana leímos un versículo, ¿verdad? Que nos dijeron, ahí también estamos. Eso es importante, porque eso habla de nuestra identidad. Empezamos a saber quién soy. Por eso estoy aquí, ¿verdad? El día de hoy vamos a ver aprendiendo a verme a través de los ojos de Dios, que va relacionado a lo que es la identidad, ¿sí? Va muy pegado, va muy ligado, muy pegadito, y van a escuchar que estamos hablando de identidad, pero ahora como que desde otra perspectiva, ¿sí? Dios sabe que la percepción que nosotros como seres humanos tenemos necesita ayuda, necesita ser corregida. Tenemos la necesidad de aprender a vernos a través de los ojos de Dios. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a buscar Mateo 16, del 17 al 20. Vamos a ver por qué es importante que nosotros aprendamos a vernos a través de los ojos de Dios. Porque nosotros nos vemos de una forma y Dios nos ve de otra, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Ya lo tienen? Mateo 16, del 17 al 20. El versículo anterior, del 16, dice, respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Recordemos que versículos anteriores Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy?
Entonces, por eso Pedro dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que él era Jesús el Cristo. Bueno, al leer este pasaje, podemos imaginar la reacción que tuvo Pedro al escuchar las palabras de Jesús. A Pedro quizás le habían llamado de muchas formas, pero nunca se habían referido a él como alguien con autoridad espiritual. Pedro quizás se preguntó si Jesús estaba confundido, si estaba dirigiendo a lo mejor hacia otra persona, ¿verdad? Porque nosotros tenemos un concepto de nosotros mismos y Dios otro. La percepción que Pedro tenía de sí mismo no lo dejaba ver la realidad. Así que Jesús le ayudó a corregir la percepción de sí mismo, declarando cosas que para Pedro eran tan buenas que a lo mejor les era imposible, pero para Jesús todas esas cosas que él ya le había declarado a Pedro eran una realidad. Otro ejemplo que también podemos ver en las Escrituras es el ejemplo de Gedeón, y lo podemos ver en Jueces, capítulo 6. Vamos a leer del 1 al 3 y luego del 11 al 16. La palabra de Dios dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. El 11, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joas Abisarita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le acercó y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Entonces, vemos aquí cómo lo estaba viendo Dios, como esforzado y valiente. ¿Cómo se veía él? De una familia pobre, que era el más chico de esa familia, se sentía desamparado, porque por eso decía, ¿y dónde está Jehová? Se sentía desamparado. Él tenía una perspectiva de él equivocada. Entonces, el asunto de nuestra identidad es que tenemos que dejar que Dios nos ayude a corregir cualquier percepción distorsionada que tengamos de nosotros mismos y nos guía a vernos a través de sus ojos. Dios no lo desechó porque él tenía esa identidad
equivocada de él mismo. Si le seguimos leyendo los capítulos, vemos que Gedeón comprendió y logró hacer grandes cosas. Entonces, cuando nosotros nos dejamos guiar por el Señor, ayudar por Dios, para que nuestra percepción de nosotros mismos, que está equivocada, es corregida a través de Cristo, entonces vamos a dejar nosotros obrar a Dios en nuestras vidas. Porque por algo somos llamados. Por algo nos escogió Dios. Nosotros muchas veces decimos no puedo o no sé hacerlo. Pero si Dios te ha escogido es porque Dios ha visto grandes cosas en ti. Entonces somos instrumentos en las manos del Señor y el Señor nos ha llamado, dejémonos guiar. A veces estamos equivocados, nuestra percepción de nuestra identidad está equivocada. Bueno, dejemos que el Señor Jesucristo nos corrija esa identidad y volvamos otra vez a la identidad que es en Cristo Jesús. Mi identidad debe de estar en Cristo, ¿sí? Y de ahí va a partir todo lo que el Señor quiera hacer con nosotros. Hay dos factores fundamentales para nuestra nueva identidad, o sea, para mi identidad en Cristo. Una de ellas es Dios y otra de ellas es la muerte de Jesucristo en la cruz, o sea, su sacrificio. ¿Por qué Dios? Porque nuestra verdadera identidad está definida correctamente en Dios y no fuera de Él. Vamos a buscar Hechos 17:28. ¿Ya lo tienen? La palabra de Dios dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Entonces, la frase que dice, en Él somos, indica que somos en Él y para Él. Es decir, si queremos encontrar lo que verdaderamente somos, lo vamos a encontrar solamente en Dios. Ahora, ¿por qué en la muerte de Jesús o por qué en el sacrificio? La obra y muerte de Jesús en la cruz es lo que hizo posible nuestra reconciliación con Dios. La verdadera identidad del hombre fue distorsionada por el pecado. Más allá de ver el pecado como lo malo que se hace, que hasta lo hemos clasificado entre chicos, medianos y grandes, es más bien, podríamos definir que pecado es más bien lo que contamina nuestra identidad, nuestro propósito y nuestro destino. ¿Por qué? Porque bueno, cuando entra el pecado, distorsiona nuestra identidad. ¿Qué es lo que quiere el enemigo, el diablo? Pues que nosotros dejemos nuestra identidad en Cristo y nos ponga el que eres pecador. Y como eres pecador, pues ya Dios ya no está contigo. Pero Cristo vino a través de su sacrificio a reconciliarnos, a volver otra vez a tener esa identidad en Cristo. Entonces, ¿hemos pecado? Bueno, nos hemos equivocado, a lo mejor muchas veces, pero bueno, volvamos al camino, arrepintámonos, volvamos a acercarnos al Señor Jesucristo, pedirle perdón, me equivoqué, la regué, no te tomé en cuenta en tal decisión, perdóname, y volver a tomar otra vez nuestra identidad en Cristo. Recuerden que nuestra identidad debe de estar basada en Cristo, ¿va? Vamos a buscar Romanos 5, 10 y 11. Romanos 5, 10 y 11. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios
por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces, a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de su sacrificio, hemos sido reconciliados y nuestra identidad ha sido restaurada. Nuestra reconciliación con Dios está basada en la muerte de Jesucristo, en el sacrificio que tuvo, y estando reconciliados con Dios, estamos en la posibilidad de recuperar nuevamente nuestra identidad. Nuestra identidad desde la perspectiva de Dios. Vamos a ver cuál es esa perspectiva de qué somos para Dios. Vamos a buscar Juan 1:12. Ya vimos que nosotros nos vemos de una forma, Dios nos ve nuestras capacidades. Juan 1:12. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿qué somos para Dios? Sus hijos. Vamos a buscar Romanos 5:19. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Entonces, ¿cómo nos ve Dios? Justos. Recuerden que la justicia o somos justos a través de Cristo. ¿Sí? Vamos a buscar Apocalipsis 1:6. Dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Entonces, ¿cómo nos ve Dios? Como sacerdotes y como reyes. Acuérdense que todo, la forma en que Dios nos ve es porque Cristo está en nosotros, ¿sí? No porque nosotros no lo hayamos ganado ni por obras que hayamos hecho, todo es a través de Cristo. Vamos a buscar Efesios 1:4. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cómo nos ve Dios? Nos ve santos, ¿sí? A través de Cristo. Todas estas perspectivas que Dios tiene de nosotros determinan, se relaciona con nosotros y lo que nos promete. Ahorita los ejemplos que vimos son unos. Dios nos ve de muchas formas y hay muchos versículos que nos muestran cómo nos ve Dios. Solamente tomé algunos ejemplos. Ahora vamos a ver qué es lo que Dios nos ha prometido, cuáles son esas promesas. Vamos a buscar Hebreos 12, 5 y 7. Porque así como Dios nos ve, pues así es la relación que tiene Dios con nosotros, ¿sí? Es lo que vamos a ver. Hebreos 12, 5 y 7. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque
¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Entonces, ¿qué relación tiene la forma en que Dios nos ve? Bueno, pues si nos ve como hijos, nos trata como hijos, ¿sí? Vamos a buscar Efesios 2:18. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Entonces, ¿cuál es esa relación? Pues que tenemos un libre acceso al Padre. Vamos a buscar 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ¿qué relación tiene? Pues que es paciente con nosotros. Para terminar, Dios ha asegurado la posibilidad de recuperar nuestra identidad en Él a través de la obra de Cristo, pero nosotros tenemos que asegurarnos de apropiarnos de esa identidad a través de depositar correctamente nuestra fe en Cristo. ¿Se acuerdan que hablamos de convicciones? Entonces, mi convicción en lo que yo creo debe de estar fundamentada en Cristo. Si en lo que yo creo está fundamentada en Cristo, mi identidad va a ser corregida. Lo que yo pensaba de cómo yo me veo humanamente va a cambiar a verme como Dios me ve, con esas capacidades, con lo que Él puede llegar a hacer. No son tanto lo que yo sé, mi conocimiento o lo que yo pueda hacer, sino lo que el Señor puede llegar a hacer con cada uno de nosotros. En el lugar en donde estemos, el Señor nos usará. Muchos están en el trabajo y están predicando, y ahí son usados. Y ahí el Señor les da las capacidades, el momento adecuado para que su palabra sea expuesta. Y así, en cada uno de nosotros, en lo largo de nuestra vida, seremos utilizados por nuestro Señor Jesucristo. Dejémonos usar por el Señor. Busquémoslos día a día. Y decirle, Señor, heme aquí. En donde tú me quieras poner, en donde tú quieres que yo haga, tú me darás las capacidades. Tú me entrenarás. El Señor no dejó a nadie desamparado. Recuerdo a Moisés cuando fue llamado y le dice que sacara al pueblo de Israel. ¿Qué fue lo que Moisés le dijo? ¿Y quién soy yo para ir con Faraón y decirle que deje salir a su pueblo? Entonces, Dios le fue diciendo que era lo que tenía que hacer para que su identidad de Moisés también fuera corregida. Hasta que entendió, porque le dijo, ¿qué tienes en la mano? Le dice, tengo una vara, úsala. Entonces, lo que tenemos, lo poquito o lo mucho que tengamos, que a lo mejor nosotros decimos, pues, a lo mejor solamente tengo 15 minutos, pues usa esos 15 minutos que tienes para el servicio del Señor. Y el Señor hará y serás utilizado en el Señor en todo momento, en donde te encuentres. Solamente es la disponibilidad, porque Dios no puede obligar a nadie. Nos ha dado un libre albedrío para que nosotros voluntariamente nos acerquemos al Señor y decidamos servirle. Dios les bendice.